Bendecido Padre que está en los cielos. Señor, nuevamente venimos delante de su presencia. Ahora en este momento, bendito Padre, clamamos, Señor, en Cristo Jesús, su presencia a través de su Espíritu Santo, para que nos pueda acompañar, Señor, y que estos servicios que son para su honra y para su gloria, también sean, Señor, un refrigerio en nuestras almas, que tanto necesitan, Señor, aprender de sus grandes verdades que usted ha dejado a través de su palabra. Señor bendito, pedimos en Cristo Jesús que derrame nuevamente su espíritu sobre su siervo y también sobre su pueblo aquí presente, para que podamos también abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar su palabra a través del pastor Juárez Saucedo. Señor, úselo conforme a su voluntad. Lo pedimos todo sin merecer, en Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, queremos dar un saludo a todos. Estamos bem contentos esta tarde. Aqui estamos em Los Ángeles, em la igreja de Hoover, e é um gusto, uma alegria verlos a ustedes aqui reunidos, alabando o nome de nosso Deus. Que Deus nos bendiga, hermanos, já estamos acercándonos al término, al cierre del año 2022. E como anunciamos esta manhã, este dia 31 queremos invitar a todos os hermanos allá em Sudamérica, Centroamérica, em Europa, aqui em Norteamérica, que todos podamos, el dia 31, sábado, el sábado próximo, a las 4 da tarde, horário Califórnia, queremos, hermanos, fazer uma santa cena, uma vigília e uma retrospectiva do ano 2022. O Senhor ha sido maravilhoso com nós, nos ha derramado bendições sem medida. Agora nos toca agradecer e pedir a bendição doble para o ano 2023. Assim que invitamos a todos, vamos ter a participação de vários hermanos cantando, predicando, dando testemunhos, e todos que querem participar da Santa Cena, pedimos, hermanos, colocar uma mesa com os emblemas da vitória, o pão sem levadura e também o jugo puro de uva, e cada família ou várias famílias reunir-nos para juntos celebrarmos a cena do Senhor. Vamos ter um serviço de comunhão, se Deus nos permite. Também, hermanos, quero agradecer a Deus, porque esta manhã arrancamos, hermanos, com nosso projeto de $1 milhão, aunque sabemos que isto para Deus não é nada, porque Deus quer que logremos alcançar a cada nação, tribo, língua e pueblo com este evangelho eterno. Por isso, $1 milhão não vai servir para muito, pero estamos arrancando, estamos movendo-nos por fé, estamos creyendo que Deus, hermanos, nos vai dar a bendição para que podamos ter um exército de jovens, um exército de colportores, um grupo grande de hermanos e hermanas, obreiros, médicos, missioneiros, tocando puertas, ganhando almas e fazendo a obra do Senhor. Assim nos mandou o Senhor e assim queremos obedecer. Portanto, evitamos, se Deus te tocou tu coração esta manhã, este dia de hoje, e você sente que deve participar deste projeto. Nós outros sabemos, hermanos, que já, quem sabe, já estamos sobrepassando de 4.000 pessoas que nos estão acompanhando, mirando o que estamos fazendo, os temas que estamos predicando, pero queremos apenas 1.000 pessoas que nos donem $1 milhão, e de aí vamos ter $1 milhão. Hermanos, as páginas para as donações, você pode ir a institutodesaludtotal.com, aí temos, hermanos, tesoreria, se você puncha este botão, aparece donações, ofrenda, e aí pode fazer sua donação de $1.000 para este projeto. Se você não pode, não tem $1.000, pero se nos puder ajudar cada semana ou cada mês com $250 hasta completar os 1.000. E de aí, hermanos, queremos comprar o conflito de los siglos. Esta semana já miramos em la reunião grande que temos, el dia miércoles, queremos comprar o conflito de los siglos, Ministério de Curação, Palavras de Vida de Gran Maestro e também o Caminho a Cristo. Assim que, glória a Deus, porque temos, hermanos, blanco para alcançar, para ganhar almas. Esta deve ser a prioridade da igreja. Bueno, mis hermanos, estamos muito contentos porque estamos aqui na igreja de la Hoover. Assim que lo invitamos, hermanos,
que venga a adorar al Señor con nosotros en este lugar, mis hermanos, aquí a la esquina de la calle Hoover con la 69. Bien a la esquina estamos en esta congregación, en este edificio. Bueno, mis hermanos, ya regresamos al temario porque el tiempo pasa rápido y tenemos un horario para entregar este edificio, así que aquí no podemos alargarnos demasiado. Pero estamos, hermanos, desde esta mañana mirando el tema, mis hermanos, de la lluvia tardía. La lluvia tardía. Este tema, mis hermanos, debe ser prioridad para el pueblo de Dios. Y empezamos a mirar esta mañana en la introducción de este temario, porque vamos a hacer varios temas. Empezamos mirando, mis hermanos, que 1888, Dios, hermanos, ya había planeado en el cielo derramar la lluvia tardía. En la tierra, Satanás sabía que había llegado la hora, ya estaba avanzando el decreto dominical. Aquí, mis hermanos, entonces, en este país, y de repente, mis hermanos, la iglesia, los hermanos, pero más directamente los pastores, los ministros credenciados, travaran la obra, rechazaron los mensajeros, y la sierva del Señor, hermanos, escribiendo sobre esta triste realidad, dice, mis hermanos, que no hubo manera, el cielo tuvo que dar atrás el orden de la lluvia tardía. Qué triste, mis hermanos. Por tanto, estes temas vamos a estar predicando, hermanos, vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando. ¿Cómo podemos ahora prepararnos? ¿Cómo podemos ahora, hermanos, calificar para que Dios pueda derramar, hermanos, la lluvia tardía o el Espíritu Santo sobre nosotros, como derramó, mis hermanos, la lluvia temprana o el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia cristiana primitiva? Queridos hermanos, hay un texto en la Biblia que me llama mucho la atención. Es el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Mira lo que dice el capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Ya oramos, ya adoramos a Dios, ahora vamos a estudiar su palabra. Dice así, hermanos, Deuteronomio 32, 1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Versículo 2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Queridos hermanos, escuchen esto, dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Las doctrinas de Dios vienen, mis hermanos, preparando el camino. Por eso que en hebraico, mis hermanos, la palabra lluvia o lluvia tardía es como ministros de enseñanza. Ministro de enseñanza, o como lo dice Moisés aquí, como la llovizna sobre la grama, son los razonamientos de Dios. Quiere decir, la palabra de Dios debe venir como lluvia, o la palabra o la doctrina debe preparar el camino para la venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos, hermanos, entender que la palabra prepara el camino para la venida del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo es quien revela. El libro de Juan, capítulo 14, mis hermanos, dice al versículo 26, cuando Él venga, Él nos va a hacer recordar todas las cosas. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando es recibida y cuando es obedecida, prepara a la iglesia para la lluvia tardía. Por tanto, mis hermanos, en 1888, la iglesia rechazó la doctrina de la justificación por la fe. ¿Y cómo fue, mis hermanos? Una rebelión corporativa. Ahora necesitamos también pedir perdón de manera corporativa. Pero la iglesia, la organización no se ha humillado. No, mis hermanos, todavía tenemos los mismos prejuicios, todavía tenemos la misma traba hasta el día de hoy, y ya no de manera corporativa, pero de manera individual también. Por eso, hermanos, debemos ahora, en este momento, estudiar la palabra para ver cómo calificar, cómo podemos, hermanos, nosotros como iglesia, como familia, como persona, recibir la lluvia tardía. Hermanos, hay dos cosas que están relacionadas con el tiempo de la lluvia tardía. La primera, hermanos, vamos a estudiarla por segundo. Vamos a la segunda.
La primera, vamos dizer, parábola, vamos estudar em el livro de Mateus, capítulo 25, e depois a outra vamos regressar a Mateus 22. Venga comigo, Mateus capítulo 25, são duas condições que Deus coloca em forma de parábolas para que podemos calificar para a lluvia tardia. A primeira está no capítulo 25, são textos muito conhecidos, diz assim, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon, ¿cuántas, hermanos? Todas, y si durmieran. Mira, mis hermanos, todas dormieron, todas. Y a la medianoche, versículo 6, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Queridos hermanos, cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Queridos hermanos, esta parábola de las vírgenes es una parábola, mis hermanos, que simboliza el juicio investigador, el juicio investigador. Y esto, mis hermanos, todo adventista conoce muy bien, pero los hermanos evangélicos, pentecostales, católicos, romanos no reciben esta luz. Por eso yo les decía esta mañana, hermanos, de que cuando analizamos la doctrina de la justificación por fe, hay un proceso. En este proceso, mis hermanos, es tan importante que la palabra pueda ser la luz para iluminar, como dice Salmo 119, 105, lámpara a mis pies tu palabra y luz o lucero a mi camino. Hermanos, a la experiencia de Pablo tiene, mis hermanos, como ningún otro apóstol, como ningún otro siervo del Señor en la palabra, la comprensión tan alta, tan grande, tan profunda del amor de Cristo, de la justificación por fe en el Cordero de Dios que fue inmolado. Aunque Juan, el discípulo amado, tuvo mucha cercanía con Jesús, pero San Pablo, que vino como un hijo abortivo de última hora, él recibe más luz. Y el desierto de Arabia estuvo con Cristo estudiando, hermanos, y Pablo recibe una comprensión tan grande, porque Pablo, mis hermanos, no solamente era poliglota o hablaba 4 lenguas, pero Pablo, mis hermanos, era un fariseo, y como fariseo, Pablo tenía, mis hermanos, una precisión doctrinaria muy grande del Pentateuco, del santuario, de Moisés, de la Torá, y por tanto Pablo consigue, hermanos, captar más al respecto del amor de Dios que mismo Juan. Y esta mañana mencionaba, mis hermanos, que aparte de Pablo, también se destacó a lo largo de la historia otro hombre llamado Martín Lutero, ¿no? Esta mañana no hablé, pero ahora tengo un poco más de tiempo, voy a hablar. Martín Lutero, hermanos, él era mundano, él era un hombre, un muchacho, pues, como cualquier persona, pero un día él iba caminando con un amigo y de repente, mis hermanos, un rayo mató a su amigo. Iban caminando. Y esto, mis hermanos, lo agarró y le metió tanto miedo, tanto pánico, que él empezó desesperadamente querer saber cuál es el fin del ser humano, porque miró su amigo, hasta ahí él no tenía preocupación con vida eterna, con Dios, con nada, pero ahora de ver su amigo tostado por un rayo, él ahora despierta el interés de querer conocer
lo que va a venir a la vida eterna, lo que va a ser después de esta vida. Y Martín Lutero empieza, hermanos, en una búsqueda de Dios que fue parar dentro de un convento, queriendo descubrir a Dios, y se amortiguaba más que cualquier monje. Él, hermanos, todo lo que decían que debía hacer de penitencia, él hacía doble. Y de manera que hasta lo recriminaban porque él iba demasiado en esta búsqueda de Dios y se amortiguaba, pero él quería conocer a Dios, pero era en vano. Todo lo que él hacía cada vez más desesperado, más lejos, lo miraba a un Dios muy lejos que no pudiera conocer, que no pudiera entender, hasta que un día, mis hermanos, Martín Lutero tuvo acceso a una Biblia. Y hay un versículo, hermanos, en Habacuc, que está repetido en el libro de Romanos 1:17, el justo vivirá por fe. Esto, mis hermanos, fue como que Pablo, cuando le cayeron las escamas de los ojos porque quedó ciego, hermanos, y ahora Martín Lutero como que empieza a ver la verdadera religión, porque todas las religiones paganas, incluyendo algunas religiones cristianas, como el catolicismo romano, están buscando apaciguar, acalmar el Dios del cielo, como que alguien que está enojado, dispuesto a matar, destruir sus criaturas. Y cuando él encuentra el libro de Romanos, que el justo vivirá por fe, Martín Lutero dice, oh, ahí está. Todo desmorona. Ahora, mis hermanos, Martín Lutero entra, como el apóstolo San Pablo, en una relación tan grande, tan maravillosa con Dios, porque entendió, hermanos, de que no hay nada que el ser humano pueda hacer para agradar a Dios, o para criar méritos con Dios, o para doblegar el brazo de Dios. Y entonces, mis hermanos, pero hay una diferencia entre Martín Lutero y Pablo, porque Martín Lutero, hermanos, está en un tiempo de gran apostasía. Creían en el bautismo por los muertos, creían en la misa, creían, hermanos, que el hombre es inmortal, y la lista sigue, hermanos. Por tanto, Martín Lutero no tiene toda la luz, pero la luz de la justificación por fe, él, mis hermanos, fue campeón, porque él, mis hermanos, fue un poderoso instrumento de Dios para sacar la iglesia de la oscuridad. Y yo mencionaba esta mañana que viene un tercer hombre, y este, mis hermanos, sí está preparado. Este tercer hombre que Dios iluminó se llama Waggoner. Y Waggoner, mis hermanos, era un hombre bien preparado a las escrituras. Y por tanto él, como Pablo y como Martín Lutero, Dios lo iluminó y Dios le preparó. A la diferencia de los demás, este Waggoner era joven. Y de ahí, hermanos, que en 1888 la iglesia había caminado, mis hermanos, para el terreno de la justificación por las obras. Poco a poco foi se apartando, y de esta manera que la iglesia ahora confiaba que guardar la ley de los 10 mandamientos o la ley moral era una parte importante para la salvación, y de no obedecer la ley moral no había salvación. Y por tanto, hermanos, cuando viene Waggoner y Jones predicando que la salvación era únicamente por fe, sin cualquier obra humana, esto vino como una bomba al adventismo. Queridos hermanos, entonces de aquí adelante vamos a tener muchos temas que vamos a estar estudiando sobre este temario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hoy tenemos una iglesia que ya no cree que tiene la salvación, que tenemos dudas con respecto a nuestra salvación, y de tener una religión tan insegura, una relación con dudas con respecto a nuestro Dios, tenemos, hermanos, una iglesia pobre, una iglesia, mis hermanos, que no produce frutos, y una iglesia que no se compromete con el Señor, porque no tenemos una relación con Dios. Por tanto, mis hermanos, se requiere, para que podamos despertar esta relación, se requiere que tengamos el aceite. El aceite. El aceite, mis hermanos, vamos a estar mirando que es el símbolo del Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, de que hay un grupo que va a tener el aceite a la lámpara. Lámpara es la palabra de Dios, y a la vez el aceite es el que le da la luz y que le da la vida a la palabra. Y de no tener el aceite, de no tener el Espíritu Santo, como dice el libro de Juan, no podemos crecer en una relación con el Señor. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Quién es Dios para usted? ¿Es un amigo? ¿O es un Dios enojado que usted tiene que obedecerle? Si no le obedece, Él te va a destruir?
Por eso usted corre a guardar el sábado, corre a traer el diezmo, corre a venir a los cultos, porque si usted no lo obedece y no la calma haciendo sus obras, entonces Él se va a enojar con usted. ¿Qué pensáis vos de Jehová? Dice el libro de Nahum. Hermanos, es importante esto. La otra pregunta, la hizo esta mañana, pero estaba en otra iglesia. ¿Usted está seguro de tu salvación? Si usted terminara su vida ahora, en este momento, si usted cerrara sus ojos para esta vida, ¿usted está seguro de que está salvo? ¿Usted está seguro que usted caminó con Dios como Enoc y que está listo para ir a la compañía del cielo, de los ángeles, de los seres celestiales? Hermanos, de no tener esta seguridad, porque nosotros estamos con un piecito en la iglesia y otro piecito al mundo. Nosotros tenemos una iglesia enferma, tenemos una iglesia que no produce. Hoy, hermanos, hoy la iglesia hoy está Merry Christmas, hoy Feliz Navidad. Hoy nuestro mundo, hermanos, es la tradición. Nuestro mundo, mis hermanos, es lo que está haciendo el mundo. Nuestra experiencia hoy con Dios, mis hermanos, es una experiencia pobre y nos decimos el remanente. Por eso, hermanos, la pregunta, ¿usted está seguro de que tiene la salvación? Por sus frutos los conoceréis. Por eso ahora, hermanos, queremos que familia Misión Final sea una familia que tenga la seguridad de que si Cristo es responsable y Él va a cumplir su palabra en nosotros y con nosotros. Hermanos, entonces la otra experiencia que vamos a trabajar no es menos distinta. Es una experiencia muy interesante. Dice así 3 capítulos anteriores, Mateo capítulo 22. Dice, respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábolas, diciendo, Mateo 22, 1, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3, envió a sus siervos a llamar los convidados y a las bodas, mas estos no quisieron venir. Miren, mis hermanos, aquí tenemos un proceso de que Dios fue llamando desde el inicio del mundo a los antediluvianos, envió a Noé, envió a Matusalén, envió todos los siervos aquel tiempo, pero no quisieron venir. Versículo 4, volvió a enviar otra vez sus siervos diciendo, decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Verso 5 dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrontaron y los mataron. Versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, hicimos varios temas hablando del cerco de Jerusalén. Pudiéramos hablar también, hermanos, del cerco de Nabucodonosor o de Babilonia o de los caldeos, porque 3 veces, hermanos, los caldeos vinieron a tratar de destruir Jerusalén y Babilonia, hermanos, al año 605 a.C., 597, por 2 veces, y a la tercera vez se acabó, destruyó todo, incluyendo el tiempo, al año 586 a.C., y de ahí llevaron Daniel y los profetas como para Babilonia. Por eso, mis hermanos, aquí dice así, que no fue una vez, fueron 2 veces, porque al año 66 vino Cestiu Gallo, y al año 70, 3 años y medio después, vino Tito y destruyó Jerusalén otra vez, ahora por los romanos. Por eso, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que el Señor se enojó cuando agarraron sus siervos, y por último agarraron el propio Hijo de Dios y lo mataron, y dice que el Señor, el Rey, se enojó y mandó sus ejércitos para destruir la ciudad de ellos. Queridos hermanos, esta historia está en la palabra de Dios, está en la historia. Entonces dijo a sus siervos, versículo 8, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, versículo 8, ayúdenme, hermanos. Verso 8, la última parte. Mas los convidados no eran dignos, eran indignos.
Hermanos, ahora tenemos una iglesia también, hermanos, que nos estamos acercando, hermanos, al cerco, al decreto dominical. La misma historia va a repetirse. Y Dios quiere, hermanos, enviar la salvación, enviar la lluvia tardía, enviar socorro, enviar fuerza y poder. Pero nosotros, hermanos, no estamos capacitados, no estamos, hermanos, siendo encontrados dignos. Ahora viene la pregunta, y hoy no voy a dar esse tema, pero al futuro quero dar esse tema. Como ser digno? Porque aqui dice que eles não eram dignos. Qual é a maneira que é ser digno? Quando Jesus escutou mensaje de pagano, de romano, oh Senhor, mi siervo está muito mal, ajuda-me por favor. E os judíos escucharam esto, este muchacho pedindo ajuda em nome de aquele romano, e os judaizantes, os judíos falaram: Senhor Jesus, aquele homem ajuda muito nossa obra aqui em Jerusalém, vá com ele, ajúdalo. E agora quando o homem mirou que Jesus venia para curar a seu siervo, dice a Bíblia que ele se adelantou e então disse: não Senhor, não vá a minha casa, porque eu não sou digno. ¿Agarraram a ideia? Os judíos dijeron: não Senhor, esse manda muito dinheiro, este ajuda muito, ele é digno. Pero quando Jesus venia a la casa del hombre, del romano, del pagano, ele se adelantou e disse: não, não sou digno que você entre a minha casa, bajo mi techo, nomás mando na palavra, porque como usted, eu sou uma autoridade, e eu tenho mis siervos, os soldados, e eu tenho mis soldados, e digo: haga esto, e ele hace, não haga esto, e ele não hace. Assim também usted, com tu palavra, usted é uma autoridade, diga, e mi siervo vai ser curado. E hermanos, Jesus quedou maravillado, e lo contestou, porque ele se considerava indigno. Hermanos, então aqui há algo que temos que estudar. Quando você se juzga por si mesmo digno, eu guardo o sábado, eu dou o diezmo, eu sou predicador, eu tenho o título, você se juzga digno, você agora não recebe a bendição. Portanto, hermanos, queremos que uma igreja seja poderosa, llena del Espírito Santo. Tenemos, hermanos, que entender lo que es justificación por fe. El fariseo, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, como decir un perro, ¿no? Ni como los demás hombres. Y el pobre publicano allá atrás, hermanos, Lucas 15 decía así: ten misericordia de mí, pobre pecador. Este, hermanos, allá atrás, dijo Jesús a la parábola, bajó a la casa justificado, perdonado, bendecido. Y aquel, hermanos, que decía: yo doy el diezmo, yo ayuno, yo guardo el sábado. Este, hermanos, como nada de perdón le pidió a Dios, nada recibió de Dios. Por eso, hermanos, ahora debemos entender esto, que es digno y que es un indigno. Hermanos, dice que los convidados, Mateo 22:8, no eran dignos. Los judíos, hermanos, perdieron la gracia, cayeron, hermanos, como un pueblo favorecido de Dios, porque eran indignos. Y pues, versículo 9, a las salidas de los caminos y llamada a las bodas, ¿a cuántos halláis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. Y el rey, versículo 11, entró para ver a los convidados, y vio allí un hombre a la reunión, a la fiesta, que no estaba vestido de ¿qué, hermanos? No estaba vestido de boda. Hermanos, escuchen esto. Hoy cuando hacemos una fiesta y viene la gente a la fiesta, pues entonces tiene una tarjeta, ¿no? Aquí está mi tarjeta, pues el portero deja que entre, porque tiene una tarjeta de invitación para la fiesta. Aquel tiempo no era así como hoy, una invitación así pues impresa en un papel. Aquel tiempo, hermanos, era una ropa especial. ¿Me entiende? Para entrar a la fiesta se requería que tuviera aquella túnica, aquella ropa especial. Por tanto, hermanos, cuando el portero estaba allá
que a gente iba chegando a la fiesta e era muita gente, pues el portero o el guardia aí, a pessoa que estava cuidando, nomás mirava a roupa, pues passe, não? Entre. E agora, hermanos, todos entraram. Y de repente, hermanos, ya estaba la gran cantidad de gente, ya estaba llena la fiesta, mucha gente, porque eran buenos y malos, todos estaban invitados, portanto, todos tenían que la ropa para entrar. Pero cuando el rey entra, hermanos, feliz, porque ahora está llena la sala, y el rey está mirando, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Y de repente encontró a una persona, un hombre que estaba sin la ropa de la invitación. ¿Y qué va a pasar con él? Versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mira, esta pregunta fue directa. ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? Él quedó enmudecido. No había una respuesta. Hermanos, ¿será que esto es para mí el día de hoy? ¿Es para usted? Claro que sí, claro que sí. Vamos a estar estudiando, hermanos, de que hay muchos de nosotros que aunque parezca que estamos en el camino correcto, en la doctrina correcta, en todo correcto, pero estamos sin la ropa apropiada. Hay un montón de gente que se dice que es de la verdad presente. Hay un montón de predicadores que dicen ser, hermanos, parte hasta de los 144,000, pero no tienen la ropa. ¿Y qué significa la ropa? Es importante estudiar esto. Es importante saber, hermanos, si estamos salvos, si nuestra vida da los frutos de personas que están convertidas. Ele dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el choro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Queridos hermanos, esta parábola, escuchen esto. Estas parábolas no son solamente para los adventistas del séptimo día. ¿Sabían de esto? Estas parábolas son para todos los que se dicen cristianos. La sierva del Señor dice en este librito, el libro El conflicto de los siglos, de que el juicio investigador vaya a ser pasado el nombre de toda y cualquier persona que alguna vez haya profesado el nombre de Jesús. Hermanos, profesar el nombre de Jesús es algo muy sagrado, muy santo. Por tanto, hermanos, tenemos que entender quién era Jesús, cuál es la obra de Jesús, cómo Él quiere salvarnos, cuál es el método que Él crió para poder salvarnos. Eso está desde el inicio de la creación de este planeta, porque cuando Abel, hermanos, trae el cordero y es aceptado y que el Señor se agradó del sacrificio de Abel, Caín se enojó porque, mis hermanos, el Señor aceptó el sacrificio de Abel, que era conforme el plan divino, pero Caín, por traer los mejores frutos de la tierra, fue rechazado por el Señor. ¿Están conmigo? Hermanos, no podemos inventar una religión a mi manera. Yo no puedo hacer aquí una iglesia como yo quiero construir una iglesia, crear un plan de salvación como yo pienso que Dios tiene que salvarme. Nosotros tenemos que someternos al plan divino, al plan, mis hermanos, del cielo, al plan del santuario celestial. Y por eso cuando Abel trae el animal, mata el animal, recoge la sangre del animal, Abel agrada al Señor, porque aquel animal, mis hermanos, era una doctrina a la puerta del Edén de la justificación por fe en el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Por tanto, hermanos, ¿cuál es la relación que tenemos con Jesús? ¿Creemos en Cristo? ¿Obedecemos a Cristo? Hermanos, entonces tenemos que descubrir en este momento que estas parábolas, ellas no están ahí apenas para leer para los niños. Estas parábolas, hermanos, entrañan principios para que podamos llegar a la recta final y estar en armonía con el plan de Dios y poder, hermanos, recibir la lluvia tardía, porque aquí se requieren dos cosas en las dos parábolas. La primera que leemos en Mateo 25, se requiere que para que podamos entrar con el marido, el esposo a las bodas, que tengamos, mis hermanos, el aceite a nuestra lámpara. La segunda palabra, mis hermanos, para que podamos ser bien recibidos a la fiesta y que podamos mantenernos en la fiesta y no ser echados afuera, donde hay
choro y crujir de dientes, tenemos que tener el manto o la ropa apropiada para la fiesta. ¿Están conmigo, hermanos? Y de ahí que tengamos el aceite y la ropa, no vamos a ser rechazados, no vamos a chasquear a nuestro Dios, no vamos, hermanos, ser colocados a un lado y vamos a participar de la gran fiesta y el gran banquete que Dios está preparando. Queridos hermanos, entonces ahora viene la pregunta, ¿y qué es el aceite? ¿Y qué es el manto o la ropa para mantener nuestro nombre, hermanos, al rol de los invitados de la fiesta? Por eso, hermanos, que tenemos entonces que estudiar aqui, que em este momento o Senhor está preparando grandes coisas para a sua igreja. Este librito, meus irmãos, chama Primeiros Escritos. Disse a sierva do Senhor, Primeiros Escritos, a la página 85, assim. Primeiros Escritos, a la página 85. Esta visão foi dada em 1847, quando eram muito poucos os hermanos adventistas que observavam o sábado, e de estes eram ao menos os que suponiam que sua observância era de suficiente importância para traçar uma separação entre o pueblo de Deus e os incrédulos. Agora se começa a ver o cumprimento desta visão. O começo do tempo de angústia mencionado entonces não se refere ao tempo quando começarão a ser derramadas as plagas, sino a um curto período precisamente antes que caigam, mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ahora escuchen. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Hermanos, ¿por qué Dios tiene que enviar la lluvia tardía? Para dar poder, para que podamos subsistir. De não receber a lluvia tardía, de não ter o aceite a la lámpara, não vamos poder sobrepassar a tribulação que vai venir. Por isso, Deus, em sua misericórdia, hermanos, al ver que não estamos preparados, Ele tem que frenar, e por isso caiu o decreto dominical, por isso não houve, meus hermanos, a persecução, por isso não vino as 7 plagas postreras, porque Deus tuvo misericórdia de seu povo, que rechazou em 1888 o mensaje, hermanos, de la lluvia tardía. Agora, qual era o mensaje de la lluvia tardía? O mensaje, hermanos, que iba a disparar el gatillo de la lluvia tardía era el mensaje de la justificación por la fe. Hermanos, qué tremendo. Entonces, tenemos, mis hermanos, un gran problema en la Odisea. Aquí tengo a la mano, hermanos, este libro Mensajes Selectos, el tomo 1, a la página 379. A la página 379 dice así, hermanos, capítulo 61, Cristo el centro del mensaje, Cristo nuestra justicia, así está el título. Ahí leo el texto ahora, dice así: el mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Sin embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, não deve ser deixado de fora do mensaje del tercer ángel. Muitos, ¿cuántos hermanos? Muitos que se han ocupado em la obra para esse tempo, al tiempo del tercer ángel, ¿no? Han dejado a Cristo em segundo plano e han dado el primer lugar a teorias e argumentos. Hermanos, há muitos predicadores que estão predicando todo menos a Jesus. E por que não predicam de Jesus? Porque seu caráter não harmoniza com o caráter de Cristo. Por isso, hermanos, em el livro de Mateus, capítulo 7, al versículo 21 adelante, al 23, allá temos uma repreensão que quando venga o Senhor, muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, hicimos milagros em tu nome, expulsamos demônios e hicimos tanta maravilha. E o Senhor les vai dizer como?
Apartaos, yo no los conozco, obradores de maldad. Por eso, mis hermanos, aquí dice así, hermanos, de que muchos que han ocupado su vida predicando el mensaje, pero dejaron Jesús en segundo plano. Más abajo dice así, hermanos, a la misma página, pareciera que hubiese habido un velo, un trapo, no un velo, delante de los ojos de muchos que han trabajado en la causa, de modo que, al presentar la ley, revelan que no habían visto a Jesús y no proclamaran el hecho que, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Voy a hacer aquí un paréntesis para explicar algo que expliqué a la mañana y los hermanos aquí no escucharon. Hermanos, el pueblo adventista creció, hermanos, en 40 años, de 44 a 88, en una velocidad increíble. De un par de creyentes, hermanos, ahora eran miles. Y a la vez, hermanos, en 1888, el énfasis ya no está en la gracia de Cristo, el énfasis está en guardar la ley de Dios. Y por eso la sierva dice esto, porque los pastores llegaban y abrían, hermanos, campañas, colocaban la carpa y ahora hacían debates con pastores evangélicos y protestantes a respecto de la ley de Dios y el santo sábado, y eran afilados y preparados y casi siempre ganaban los debates, y cuando salían, hermanos, con la carpa, quedaban la iglesia para atrás. Por tanto, ellos defendían la ley de Dios, como se dice, a espada, ¿no? Ellos estaban bien preparados para defender la ley de Dios. Pero a la vez, hermanos, de dar tanto énfasis a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, colocar a un lado, ¿qué dice aquí? ¿Qué colocar a un lado? ¿Qué leíamos que colocar a un lado? A Jesús. Hermanos, este fue entonces el gran pecado de los pastores credenciados, los ministros con credenciales, porque ellos, mis hermanos, colocaron que guardar la ley de Dios era lo más importante y fueron poco a poco abandonando la parte que dice en Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús o la fe en Jesús. Y eso voy a preparar otro tema, hermanos, que es súper importante. Los 144,000 tenemos, hermanos, que tener no solamente la característica de guardar los 10 mandamientos, pero tener más que todo la característica de tener la fe en Jesús y la fe de Jesús. Y eso vamos a preparar un tema específico para esto. Sigo leyendo, hermanos, ahora va tomando sentido. Dice así, hermanos, es en la cruz donde la misericordia y la verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el Calvario y con la sencilla fe de un niñito debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que se ocupan en la causa de la verdad debieron presentar la justicia de Cristo no como una luz nueva, sino como una preciosa luz, porque un tiempo ha sido perdida de vista por la gente. Miren, mis hermanos, ellos habían perdido de vista al Señor Jesús. A la otra página, 380, dice, no es de admirarse que la fe haya vacilado ante las promesas de Dios, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a Jesús en su relación con la ley de Dios. Miren, mis hermanos, los ministros y obreros dejaron de tener una relación personal con Jesús. Hermanos, este es el peligro para los últimos días. Que nosotros ahora seamos adventistas nominales, que seamos adventistas de apariencia, y nos decimos así, somos de la verdad presente, y guardamos el sábado, y somos el pueblo de Dios. Y cuando analizamos la historia de los judíos, hermanos, ellos tenían la apariencia de la religión verdadera, sacrificaban los animales, tenían el servicio del tiempo, seguían el ritual del santuario, pero cuando vino el Mesías, lo rechazaron.
Así que en Minneapolis, 1888, no era la primera experiencia. También los judíos, de la misma manera, hermanos, rechazaron a Jesús como su Salvador y mantuvieron las apariencias, todo el sistema de la religión, pero no tenían, hermanos, el poder de la religión. Por eso que para el tiempo del fin, el Señor nos quiere, hermanos, entonces, despertar para que podamos amar a Jesús, entender la justificación por fe y de esta manera, mis hermanos, poder tener una relación íntima con el Señor. Queridos hermanos, vamos a estar estudiando aquí las obras. Hoy a la mañana hablé un poquito, pero vamos a preparar un tema donde Abraham es un ejemplo para las buenas obras, pero Abraham es usado por Pablo como ejemplo de justificación por fe, pero es usado a la vez por Santiago como ejemplo de salvación por obras. Entonces usted va a decir, pastor, pero ahora está confundido, ¿es salvación por fe o por obras? A la verdad, hermanos, que esto nosotros tenemos que estudiar varios temas, y a veces confundimos más que facilitamos. Una niña, mejor, dos niñas, llamaron a la hermana White atrás, a la hora del culto divino, y hablaron así, hermana White, ¿usted va a predicar hoy? Y ella dice, no, mis hijas, yo hoy no voy a predicar, quien va a predicar es el pastor de la iglesia. Y agarraron de su ropa y dice, por favor, hermana White, hable para nuestro pastor, no hablar tan difícil, él habla tan complicado que no entendemos nada. ¿Entendieron? Porque cuando los pastores venimos adelante y justificación por fe y santificación, ¿y qué entiende esto los niños? Y por tanto los jóvenes y los niños, escuchando este palabreado a veces tan teológico, van a la casa, hermanos, con dudas sobre Dios. Y ahora empiezan a enfrentar problemas, porque, hermanos, vamos a estar estudiando también esto, hermanos, por causa que ahora estamos colocando nuestros jóvenes en la pared. Por decir, los jóvenes que van con los conquistadores, ¿me entiende la palabra, no? Que vão com os pathfinders, conquistadores, e allá eles hacen um juramento, serei puro, leal e fiel. E quando vão à vida normal, a vida de afuera, encontram que hablam mentira, que hacen coisa errada, pero ahora viene el juramento, el pacto, ¿no? Serei puro, leal y bondadoso, y hace un montón de promesas, pero a la vida real, hermanos, a veces no podemos mantener las promesas, tropezamos y pecamos, y a la vez este joven ahora empieza a derrumbar su autoestima, perder la confianza propia, porque se siente ahora con la conciencia pesada, hizo una promesa a Dios como conquistador, yo quisiera ser santo, cristiano puro, limpio, pero he hablado mal, he visto una revista de pornografía, he mentido o he robado, y ahora, hermanos, este joven pierde su relación con Dios, con miedo de Dios, pensando que Dios ahora le va a castigar, que le va a destruir. Por eso es tan importante esta doctrina. A la vez como Martín Lutero, hermanos, ¿cuántos están desesperados con medo de Dios? Y ahora Dios me va a matar, Dios me va a destruir. Yo hice esto mal, ahora Dios se va a vengar. Y ahora, hermanos, tenemos una vida religiosa de miedo, de pánico, una vida de tormento. Y yo entiendo, hermanos, lo que estoy hablando, porque cuando yo era niño, yo temblaba, hermanos, temblaba las rodillas, porque yo era católico romano, y yo tenía miedo de crecer y hacer las cosas malas, e ir para el purgatorio y queimar en el purgatorio. Y era esto que me enseñaba mi iglesia. Y ahora como adventistas estamos en lo mismo. Por eso, hermanos, que tenemos que llevar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a una relación personal, íntima con el Señor. Porque el Señor, mis hermanos, es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos quiere salvar y no destruir. Por eso que a la comprensión del juicio investigador es muy importante. En el juicio investigador, Dios está haciendo todo lo que pueda. El cielo, el poder del Padre, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús, todos los ángeles, todos los seres están trabajando para nuestra salvación, para levantarnos, a despertar, hermanos, para el tiempo en que vivimos, para no sermos atrapados por el enemigo. Decimos amén, hermanos. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación personal con el Señor? Hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas por amor, entonces el Espíritu Santo se deleita, hermanos, en reproducir en nosotros la naturaleza divina.
Pero quando hacemos nossa religião, hermanos, com medo, ou por apenas obrigação, ou apenas para pagar, por dizer assim, uma promessa, isto não funciona. Esto, mis hermanos, não é contado por justiça. Esto não é creditado para nós como nenhum mérito, porque Deus não quer levar ao cielo, hermanos, um escravo, ou um robô, ou qualquer coisa que tenha medo de Ele. Deus quer em el cielo hijos que aprenderam a confiar em Ele, aprenderam a aceitar sua palavra, porque Adão e Eva não confiaram em la palavra de Deus. Não creram em la palavra de Deus, creram em la palavra de Satanás. Eva, por quê? A serpiente disse, mira, se você come, você vai ser muito sábia. E Adão, porque dudou que Deus pudiera salvar a sua esposa ou ter alguma maneira de salvarla. Adão tuvo a segurança, a certeza que Deus ia destruir sua esposa, porque disse que el que comere certamente morirás. E assim Adão dudou de Deus também. Por isso, hermanos, em este momento, nós temos que entender, hermanos, que o plano de salvação é um plano completo, mis hermanos. Deus está haciendo todo para salvar-nos e que desarrollemos com Ele, hermanos, uma relação íntima. Este livro, Mensajes Selectos, el tomo 1, hermanos, dice a la página 359, dice assim: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así combinan la divinidad y la humanidad. Hermanos, miren, entonces, si estoy leyendo bien, el Señor quiere que nosotros, hermanos, recibamos el poder del Espíritu Santo y este manto que nos califica para la fiesta, para que Él pueda tener el permiso de arrancar de nosotros aquel corazón de piedra, aquel corazón de diamante, aquel corazón de rebelión, y ponga en nosotros un corazón de carne, un corazón donde Él pueda, Hebreos 8:10, Jeremías, Ezequiel hablan lo mismo, un corazón donde Él pueda escribir su ley en nosotros. Ahí, hermanos, va a tener significado nuestra religión. Hoy a la mañana leí, hermanos, el libro Camina a Cristo, que hay dos peligros. Un peligro, hermanos, es que confiemos en nuestras propias obras. Y otro peligro, hermanos, es que nosotros digamos, no, Dios es bondadoso, no importa, podemos ser liberales, podemos hacer de todo. Y esto no es cierto, hermanos. El Señor quiere que aprendamos. Juan 14, versículo 15, si me amardes, guardaréis mis mandamentos. Portanto, guardar a lei de Deus não é por obrigação, não é com medo de ir ao purgatório, não é com medo de perder o cielo. E guardamos a lei de Deus porque lo amamos. Decimos amém, hermanos? É uma relação de amor, de ágape. Deus me amou primeiro e agora o amor de Cristo nos constringe. 2 Coríntios 5:14. Portanto, agora eu, hermanos, fui tocado por el amor de Cristo e agora eu quero amá-lo. E amá-lo significa hacer su voluntad, não traer el oprobio a su nombre. Por isso não vou comer el cerdo, por isso não vou romper el día sagrado, por isso não vou roubar, adulterar, porque lo amo. Amém, hermanos? La lluvia tardía es la respuesta, porque en la lluvia tardía, hermanos, el sellamiento se completa. Pero para que haya un sellamiento, hermanos, hay que haber, hermanos, primero una preparación para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros. Dice aquí, hermanos, a la página 358, el comienzo del fuerte pregón. 3:58 dice Mensajes Selectos, tomo 1. Esquadrinhe nas escrituras como nunca antes todo el que profese que el Señor viene pronto, pues Satanás está determinado a provar todo artifício posible para mantener a las almas en tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Por eso estamos diciendo, salí de la ciudad, vayamos al campo, porque el Señor quiere desarrollar con nosotros una relación donde que el colirio del cielo, el Espíritu Santo, venga a derrumbar las escamas de nuestros ojos. Estudie la Biblia, estudie su Biblia, cada creyente con oración ferviente, para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo.
en cuanto a lo que es la verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, esquadrinhar las verdades como si fueran tesouros escondidos y chasquear el enemigo. Ahora escuchen, el tiempo de gracia, el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. ¿Dónde empieza el fuerte pregón? En la justicia de Cristo. Por eso que la lluvia tardía estaba para venir en 1888 y fue trabada porque la iglesia no recibió la justicia de Cristo. Dice, hermanos, el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. ¡Wow! ¡Qué revelación! Si nosotros ahora obedecemos, mis hermanos, toda la familia de Misión Final, si obedecemos a estas características o estos requerimentos, Dios va a honrar su palabra. Ya no va a empujar el decreto dominical, ya no va a trabar la lluvia tardía, y si nosotros estamos preparados o no, si somos dignos o no, Dios va a hacer su obra de cualquier manera. Queridos hermanos, dice, este es el comienzo de la luz del ángel, cuya gloria llenará toda la tierra. El cuarto ángel va a hacer su obra, pero no va a hacer la obra sin que se manifieste la justicia de Cristo, porque yo no puedo estar en la fiesta sin la ropa, yo no puedo, hermanos, entrar con el marido o el esposo sin el aceite a la lámpara. Es un requisito la ropa, la túnica, como la invitación o la condición apropiada, y también el aceite. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora dice aquí, hermanos, esto es así, porque la obra de cada uno, a quien ha llegado el mensaje de amonestación, es la de exaltar a Jesús. Estoy leyendo, hermanos, Mensajes Selectos, tomo 1, página 359. La obra del pastor, la obra del niño, la obra de la mamá, la obra del anciano, todos nosotros, dice, la obra de cada uno es exaltar a Jesús, presentarlo al mundo, tal como está revelado en figuras y bosquejos y en símbolos. Y hermanos, eso está refiriéndose al santuario. Y de no entendermos el santuario, no podemos entender la obra que tenemos que hacer, que es de exaltar el sumo sacerdote. Por eso hoy todos están mirando un Jesús en un pesebre, porque no están despiertos para la obra actual. No estar alrededor de un pesebre ahí y colocando luz y arbolito de Navidad. Ahora la obra del remanente, hermanos, es entrar con Cristo, el sumo sacerdote, en el santuario celestial, en Armoed, en el trono del cielo, hermanos, para obtener gracia y socorro oportuno, hermanos, para la hora que se acerca. Hermanos, el catolicismo coloca un Cristo así a una pared, un Cristo flaquito, así todo anémico, así que hasta da pena de mirar esto ahí. Y esta es la representación del Dios que es el mero en el cielo, que es el más adorado en el cielo, hermanos. Y ahora nosotros adventistas, de la misma manera, hermanos, alrededor de un presépio ahí, unas vaquitas, unos boizitos, unas mulas, y adorando este niño ahí, hermanos, pobrecito, indefenso, cuando tenemos un poderoso Dios, un Cristo, mis hermanos, que pagó el precio de nuestra caída y que está dispuesto a redimir su pueblo. Esta es la obra de exaltar a Jesús. Y termina aquí el párrafo, dice la última parte así, hermanos: si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, o quiere decir, si usted quiere pasar por esta crisis, si usted no quiere morir o perder su vida ahí en medio de esta tribulación, si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Hermanos, eso es importante lo que acabo de leer, que se nos va a dar la gracia de poder pasar por la crisis,
Por eso en Daniel tenemos que estudiar allá, hermanos, el capítulo 12 del libro de Daniel, que se levanta Miguel para defender su pueblo. Y dice que el impío no entiende esto, pero el capítulo 12:10 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero no es porque fueron a una laude o un lavadero humano de la tierra, pasaron clorox a su ropa. No, mis hermanos, es la sangre del cordero que fue inmolado, que purifica al pecador, que paga el rescate, que puede restaurar la raza humana. Decimos amén, hermanos. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues lo hace participante de la naturaleza divina y así se combina la divinidad con la humanidad. Queridos hermanos, creo que ya tengo que terminar, tenemos que pronto entregar este edificio, pero yo quisiera resumir esto, hermanos, de la siguiente manera. La sierva del Señor dice que la justificación por la fe es la obra de Dios, palabras de vida del gran maestro. Es la obra de Dios, hermanos, de echar la gloria humana al polvo. La obra de la justificación por la fe es la obra divina de echar la gloria humana al polvo. No importa que tan grande sea el predicador, que tan grande sea el evangelista, que tanto conocimiento tenga, que tantos diplomas tenga, que tanto de dinero tenga, no importa. El único que tiene que ser exaltado, engrandecido, es el nombre santo, sagrado de nuestro Redentor. Amén, hermanos. La obra de la justificación por la fe es la obra divina de echar al polvo la gloria humana y hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por él mismo. Por tanto, mis hermanos, la obra de la justificación por la fe es la obra del tercer ángel. Es la obra para ese tiempo. Es la obra, mis hermanos, para calificar un pueblo, mis hermanos, para estar preparados para aquel gran día. El libro Primeiros Escritos, página 119, dice, preparaos, preparaos, preparaos. Y ahora estamos diciendo, vamos al campo, vamos a plantar trigo, vamos, todo eso está bien, pero la mejor preparación, hermanos, es fijar nuestros ojos en Cristo. El libro de Hebreos capítulo 12 dice, hermanos, corramos la carrera que nos está propuesta, mis hermanos, mirando firmemente el autor y consumador de nuestra fe. No podemos perder nuestra visión de Jesús, porque vamos a descarriarnos, vamos a perder el cielo, porque Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra único mérito delante del Padre para poder ganar el cielo. Queridos hermanos, entonces, ya no vamos a seguir el día de hoy, pero terminamos con un verso oro. Gálatas 2:20, hermanos. Ustedes ya lo conocen de memoria, amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora, mis hermanos, la vida que tengo, yo vivo para Dios. Hermanos, tenemos que crucificar el yo. La obra de justificación por fe es permitir que Jesús tome el control de nuestro carácter, que tome control de nuestras finanzas, que tome control de nuestra salud, que tome control de nuestra familia, que Jesús, mis hermanos, sea el capitán del barco, que Él sea el comandante de este ejército, que Él sea, mis hermanos, el mero mero en nuestra vida. Y si Jesús, mis hermanos, toma el control, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque yo fui crucificado. Pero ahora le hago una pregunta, ¿es fácil para que nosotros sacrifiquemos el yo? Es difícil. Porque nosotros, hermanos, tenemos antojos, tenemos inclinaciones carnales, tenemos, hermanos, tendencias heredadas, tendencias cultivadas, y por eso, hermanos, ahora tenemos muy poco tiempo, dice el libro Primeiros Escritos, para desaprender todo lo que aprendemos de Babilonia y poder aprender con el Espíritu Santo todo lo que requiere para que nos preparemos para el reino de los cielos. Queridos hermanos, yo creo de que esta es la doctrina para este tiempo. La doctrina que tengamos fe en un Dios vivo, que Él, mis hermanos, tome el control de nuestra vida. Y ahora vamos a ver frutos, y ahora vamos a ver una iglesia viva, y ahora vamos a ver, hermanos, la obra misionera en acción, y ahora vamos a ver almas que se estarán rendiendo al Señor, como en el pasado, en el tiempo del Pentecostés. ¿Cuántos le gustaría esta noche decir así, yo entrego mi vida al Señor, yo me rindo a mi Dios? Querido hermano, querida hermana, hasta ahora luchamos contra el Señor. Hasta ahora, mis hermanos, nosotros estamos caminando como Juan y Pedro lejos de Jesús. Y cuando estamos caminando lejos de Él, no podemos decir que somos suyos.
El Señor, hermanos, quiere que tengamos una comunión íntima con Él. ¿Cuántos de los pastores no guardan la ley de Dios? No porque no la entienden, pero que están comprometidos con su congregación. Están caminando lejos de Dios. Tienen luz, tienen conocimiento, pero no se mueven a la acción. ¿Cuántos hermanos evangélicos pentecostales ya entendieron que tienen que obedecer a Dios como Abraham, pero no obedecen porque no les cae a gusto los mandamientos de Dios? Pero querido hermano, querida hermana, Dios nos llama hoy a tener una relación íntima con Él. Si me amardes, guardaréis mis mandamientos. Él nos amó primero. Él entregó todo por nosotros. Él, mis hermanos, renunció al cielo. Él es un Dios, hermanos, que nos da el ejemplo. Por amor, Él se entregó para nosotros. Y ahora, mis hermanos, Él nos llama también a renunciar al mundo, al pecado, al apetito pervertido, a Babilonia. Renunciar, mis hermanos, a nuestros antojos para obedecer su santa palabra. ¿Le gustaría hoy venir a Jesús? Yo quiero orar este momento. Si hay alguna persona que hoy quiere venir al Señor, usted que está en su casa, que está mirando esses temas, que está estudiando la ley de Dios, que está aprendiendo sobre la verdadera alimentación, la dieta bíblica, ¿usted quiere venir al Señor y empezar a obedecerle? Querido hermano, querida hermana, cuando usted lo haga, usted va a dormir por primera vez, vai dormir profundo. Ayer, hermanos, estuve visitando un anciano. Él tiene 92 años de edad, es americano. Él no habla español, pero yo tengo una relación con él de muchos años. Y él tiene, mis hermanos, un gran problema, porque él no perdona a su mamá. Su mamá ya murió muchos años atrás, pero él sigue cargando, hermanos, el trauma, sigue cargando el odio, sigue cargando la angustia de que su mamá hizo algo en contra de él, que es su hijo. Y ahora, mis hermanos, él está también ya para morir, ya está para descansar, ya no tiene casi fuerza. Pero ayer yo le dije, mira, Thomas, usted necesita perdonar a su mamá. Y él me dijo, pero ella ya no vive. Sí, ella vive, ella está bien viva en tu memoria. Usted no la perdona, usted está arrastrando una existencia miserable. Usted va a terminar su vida con este peso. Y si usted la perdona delante de Dios, usted vai ser livre e conoceréis la verdade e el evangelho e la verdade os hará livre, disse a palavra, Juan 8:32. E ele começou a chorar, hermanos, e disse, será que Deus me perdona? E disse, sim, se usted perdona a sua mamá, Deus te perdona. Amém, hermanos? Nós temos que agora sair livres. Eu quero orar, hermanos, e pedir que Deus nos ajude. Temos que ter uma igreja viva, que tenha uma relação íntima com o cielo, que ame a Jesus, que obedeça ao Senhor por amor e não por obrigação. Vamos orar, hermanos, e adorar nosso Deus. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Senhor, por tu palavra, por esta luz tão preciosa, tão importante para esta hora, Senhor. Bendícenos para que podamos agarrar del braço poderoso de nuestro Salvador. Ele levou sobre su próprio ombro el peso de nuestras cargas, de nuestras culpas. Ele pagou el precio. Oh Senhor, glória a tu nombre, porque temos um poderoso Salvador. Esta luz, este mensaje, esta doutrina vai ser a que vai lograr alcançar as multitudes, pessoas de outras religiões, quando encontrem que temos em la palavra um Cristo poderoso, um Cristo Salvador, um Cristo hermano, aunque Deus, pero hermano que vino a cargar com a culpa de nossos pecados. Graças, Senhor, por esta fé, por esta confiança, porque podemos ir a la casa com o sentido de que estamos perdonados, com o sentido de que estamos salvos. Não temos que ter dúvida, não temos que fazer penitência, não temos que pagar-lhe ao cielo nada, porque Cristo já pagou por nós outros. Graças, Senhor, por tanta luz em tu santa palavra. Pero agora mueve-nos, Senhor, a obedecer, mueve-nos a testemunhar, mueve-nos, Senhor, a viver esta luz para a honra e glória de tu nome. Ajuda-nos a reflejar tu glória, tu caráter. Ajuda-nos, Senhor, a ser tu obra, a missão final e pronto estar em tu reino para todo sempre. Guarda-nos ao início desta nova semana. Cuida-nos, Senhor, e usa-nos para servir a tus propósitos. Cumpre em nós outros tu querer, Padre Santo. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.